Dios abarque los corazones de cada uno de ustedes, los que van a estar allí en línea en YouTube. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le dice a la gente que nos visita el día de hoy el pueblo de Dios? Bienvenido en medio nuestro. Aleluya. Bienvenido en medio nuestro. Aleluya. Quien les saluda, vaya mi respeto para cada uno de ustedes. Apóstol y profeta de Jesucristo por la voluntad de Dios, Luis Escalona, desde Buenos Aires, Argentina, para todas las naciones. Hoy es domingo 26 de julio del año 2026. Amén. Amén. Vamos a tener en este culto dominical el tema que vamos a ir tratando, alabado sea el nombre de Jesús, estos domingos. Este es el segundo programa, alabado sea el nombre de Cristo, acerca del reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Hoy vamos a ver cuál es la visión y cuál es la misión. Muchos han perdido la visión y muchos han dejado se han apartado de la misión. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es el que vive? Cristo. Es su nombre. Gloria a Dios. Bien. Le voy a dar concepto de lo que es la palabra visión y luego le daré el concepto de lo que es la palabra misión. Amén. Visión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, LARU, significa: es el reino que se mide en la causa, en el propósito, en el motivo. Establecer el reino sin límite, no solo físico, sino también espiritual. Si tu denominación tiene otra visión, entonces está fundada en una división. Escuchen, por favor. El diccionario bíblico Vine significa la visión. Es el reino que se mide en la causa, en el propósito, en el motivo. Esa es la visión. ¿En qué se mide? En la causa, en el propósito y en el motivo. Establecer el reino sin límite, no solo físico, sino también espiritual. Si tu denominación, refiriéndome a los que están en las redes sociales, si tienen otra visión y no tienen el norte como la visión de Dios, establecer el reino, entonces está fundada en una división. Amén. Eso es en forma general y también en forma individual. Si usted no vino a Argentina a fundar el reino de Dios o a establecer el reino de Dios, usted se encuentra en una división. Porque sus apóstoles están a ustedes enseñándoles justamente ¿qué? El reino de Dios. Amén. Para que usted ¿qué? Lo extienda en esta tierra. Ahora, si usted va por un camino diferente, su comportamiento es diferente a lo que debe establecer el reino, entonces usted está ¿qué? En una división, porque usted está en contra de lo que ¿qué? De lo que se le ha venido enseñando. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ver la misión. ¿Cuál es la misión? Según el diccionario Vine, algunos le dicen wine, como vino. Significa transforme su mente a arrepentimiento. Metanaos. Cambia tu manera de pensar. Es ir a establecer el reino a través del evangelio, la buena nueva. Amén. Sal del sistema babilónico que gobierna el mundo y entra en el reino de Dios. Esa es la misión. Decirle al mundo: aborrezcan las cosas que en él hay y entren al reino de Dios, que las cosas que son imperecederas. Amén. Amén. Que no perecen.
Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bien. Sal del sistema babilónico y entra en el reino de Dios. Por favor, quiero que me acompañen. Vamos a ver la misión. ¿Okay? Cada iglesia o cada denominación tiene una misión diferente a la misión establecida eternamente y para siempre. Y esas denominaciones se encuentran en una división, o sea, no pertenecen al reino de Dios, no pertenecen. ¿Por qué? Porque la visión de ellos se ha separado de la visión de Dios y de la misión de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 28 vamos a leer versículo 19 y versículo 20. Repito a los que están allí en las redes sociales para que me acompañen en sus Biblias. Es importante que usted alimente el hábito de leer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, para que no le vayan a meter gato por liebre, no lo vayan a engañar y a manipular con la palabra de Dios para robarle y estimarle sus bienes y su dinero. Y así usted pueda cerciorarse de lo que verdaderamente está escrito en la Biblia, y si el hombre o la mujer de Dios que está predicando la palabra están hablando conforme a lo que está escrito y no inventando, no tergiversando la palabra de Dios, poniéndole o quitándole para su propia perdición. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y va a ser de beneficio para su crecimiento espiritual y también como un refrigerio para sus huesos, traducido en salud física. ¿Quién es el que vive? Cristo. Su nombre. Gloria a Dios. Bien, voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la santa unción de su Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Cito palabra bendecida en el nombre de Jesús. Dice así, verso 19 y verso 20. Por tanto, esa I termina en una D, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué significa esa palabra? Amén. Que es obligatorio, es una orden. Usted no puede refutar lo que el Señor manda decir. No, que hoy sí, mañana no, deja que está lloviendo, hace mucho calor, hace sol, que no tengo ropa, que no lavé, que no fregué. No. Usted no tiene opción. Es una orden de parte de Dios que usted tiene que obligado cumplir. ¿Ok? Por tanto, id y haced. Hacer también está con D. ¿Qué significa? Una orden que lo tiene que ejecutar. Gloria a Dios. No a medias, no a media asta, no empezar y después devolverse, no, completo. Usted lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y punto. Amén. Amén. Hacer discípulos a todas las naciones, solamente a Argentina, solamente a Venezuela, solamente a Colombia, porque hablan español, solamente a España, no. ¿A dónde? A todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre solamente, en el nombre del Hijo nada más, en el nombre del Espíritu Santo únicamente. No, en el nombre de la Santa Trinidad Divina. Amén. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden algunas cosas. Un poquito nada más. Por la mitad. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús, el nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes de lunes a viernes. No. Estaré con ustedes nada más los domingos. No. Estaré con ustedes nada más los sábados. No. Estaré con ustedes Todos todos los días Aleluya. del mundo. Hasta que el mundo culmine. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego del mundo estará eternamente con nosotros y para siempre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque nuestra vida está escondida en la mano de Cristo Jesús. Aleluya. No se perderá ninguno que me ha dado el Padre. Porque si el Padre no nos lleva a Él, no estaríamos con Él. Amén. Amén. Bien, dicho todo esto, ya tenemos en cuenta cuál es la visión y cuál es la misión. Amén. Desviarse de esto es estar en división con Dios y establecer su propio
reinito, mas no el reino de Dios. Amén. 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 Bien. Ahora, cuando usted ve esta misión, se da cuenta lo que muchos no observan porque leen la Biblia como que si fuera una revista, ¿verdad que sí? Ven la Biblia como que si fuera un periódico y no ven la Biblia como tienen que verla, como tienen que escudriñarla. Santo. Muy detalladamente. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, nada más. O en el nombre del Hijo solamente. O en el nombre del Espíritu Santo. Ni tampoco dice en los nombres de ellos. Dice en singular, ¿verdad? Sí. En el nombre singular, ¿se dieron cuenta? Y nombra a 3 personas. ¿Por qué? Porque los 3 son uno solo. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Yeshua o Jesús. Gloria a Dios. Dios salva. Ese es el nombre. Dios salva. No es que Jesús salva. No es que solamente el Espíritu aparte salva. No es que solamente Dios salva. Los 3 en uno solo salva. Amén. Yeshua, Jesús, que significa Dios salva. Amén. Amén. O Jehová salva, como usted lo quiera entender. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, visión y misión del reino. Amén. Amén. Visión y misión del reino. Su visión, la visión del reino de Dios es la restauración y reconciliación con la creación caída. Repito, para los que están presentes y los que están en las redes sociales, su visión, la visión de Dios, no la que muchos han tomado, que no es la visión de Dios. Su visión del reino de Dios es la restauración y reconciliación con la creación caída. Bajo el amor y el señorío de nuestro Señor y suficiente Salvador, Jesús de Nazaret, el Mesías, transformando el mundo en una comunidad de justicia, de paz y de vida eterna. Pregunto, ¿en este mundo hay justicia? ¿En este mundo hay paz? ¿En este mundo ofrece vida eterna? No, No. ninguna de esas 3 cosas. Por eso nosotros hemos venido de lejana tierra a predicar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Porque cuando el reino de Dios llega, el reino de las tinieblas tiene que huir y se establece el reino y su justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Viene su paz y luego todos los que entren en el reino de Dios tendrán vida eterna. Dios le había dado señorío al hombre, al primer Adán, en el huerto del Edén. ¿Qué se pierde con la caída? Se pierde la imagen, queda la semejanza. Solamente la imagen se pierde cuando Adán y Eva pecan. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 1, por favor. Verso 26 al 28. Repito, por favor acompáñenme en su Biblia. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Sigue la palabra bendecida. Amén. Dice la palabra de Dios, escrito está, por favor, lea la suya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se dan cuenta que la palabra allí está en plural? Hagamos. ¿A qué se refiere allí? Se refiere a Elohim, la Santa Trinidad Divina. Elohim en hebreo significa dioses. 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra
los creó. Primero dice, lo creó en singular. Primero el varón y hembra, los creó, porque después creó a la mujer. ¿Ok? Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 3 cosas perdió el hombre por la caída, por el pecado. La primera es, pierde la imagen de Dios. Queda todavía la semejanza. Amén. Pero pierde el juzgar. Y pierde el señorío. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver por la Biblia, porque no me gusta hablar gamelote. No me gusta hablar disparate. Me sostengo en bases bíblicas. Amén. Bien, entonces vemos que Dios había creado el hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y le dio 3 cosas. Le dio imagen, le dio para que sojuzgara, fuera juez, y le dio señorío para que se enseñoreara. Esas 3 cosas, por causa del pecado, se pierde, pero todavía queda la semejanza de Dios en el ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Bien, fructificar proviene de la raíz del Strong hebreo 6509, que se pronuncia para. En sentido literal, dar fruto, y en sentido figurado, como un árbol que crece y produce abundantemente. Eso significa para en hebreo, dar fruto. ¿Ok? ¿Cómo dice la Biblia? Por su fruto lo conoceréis. Dice, ¿por sus frutos o por su fruto? Por sus frutos. Ajá. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Por su fruto los conoceréis. Ahora, cuando Dios viene a redimir la tierra, a reconciliarse con el ser humano, envía a Jesús a morir en la cruz del Calvario, porque cielo y tierra estaban separados por causa del pecado. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 38, Romanos capítulo 8, verso 38 en adelante, usted se da cuenta que ahí hay una lista de lo que no nos puede separar de Dios, pero no se menciona el pecado en esa lista, porque lo único que separa al hombre de Dios, ¿qué es? El pecado. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Amén. Amén. Bien, ahora, crecer y multiplicarse. Crecer y multiplicarse. Hace referencia a aumentar, a expandir y ser aptamente productivo en lo que se hace. Amén. Amén. O sea, le he dado 2 cosas por el cual el hombre fue creado, o por cual Dios creó al hombre. ¿Cuál fue la primera? Que diera fruto y que fuera, ¿qué? Productivo en lo que hace. Dar fruto y ser productivo. ¿Ok? O sea, tener fruto y producir esos frutos. ¿Qué significa? Aumentar esos frutos. Y después de ahí viene que el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. ¿Verdad que sí? Aleluya. Estamos en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Pero después dice que viene después del amor. ¿Verdad que sí? 8 características que produce el amor en el ser humano. Son 9 frutos del Espíritu. Y el principal es el amor. Y Aleluya. después viene lo demás. O sea, usted toma el amor, usted produce fruto del amor, y del amor usted va a aumentar o va a expandir, va a ser productivo. ¿Con qué? Con la fe, benignidad, paciencia, dominio propio, todas esas cosas. Porque no es solamente, bueno, ya acepté a Cristo, listo, me acuesto a dormir y espero que Cristo venga. Y cuando llegues al cielo te pregunta el Señor, ¿cuántas almas te ganaste? No, ninguna, Señor, me salvé yo mismo, yo solo. Yo me vine para acá, o sea, no te salvó Cristo, sino que tú mismo te salvaste, tú mismo te bautizaste y tú mismo te subiste al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Y la misericordia? Ah, Señor, la misericordia era un fruto. Claro, ¿no lo viste allí?
O sea, fuiste y salvaste a otro. No, me salvé yo solo, no le dije, no, pensé que era como el arca de Noé, que súbase, todo el mundo cabe allí, caben 100, caben más, pero no, yo preferí salvarme yo mismo que salvar a otro. No hicimos nada. No teníamos la visión y no cumplimos la misión. Porque ¿cuál era la misión? ¿Y qué? Y lo hiciste. No, no lo hice, Señor, me daba pena porque tú sabes, me veía el compañero de trabajo, me veía el vecino, me veía los amigos. No, yo no, que lo haga otro. No cumples con la visión, ni tampoco cumples con la misión. La palabra para significa fructificar, significa crecer, crecerán, a dar fruto, ser fructífera, reproducirse, aumentar, multiplicarse, produzcanse, retoñarán. Eso significa la palabra para. ¿Ok? Fuiste creado o fuiste creada para ser fértil, para multiplicarte, no para ser estéril. Tienes que parir. Porque para Dios, una persona infértil, una persona que no produce, es una persona que está en maldición. ¿Ok? No para restar ni para dividir. No te creó Dios para eso. Sino para dar frutos. Para que te multipliques o para qué? Para que sumes, pero no para que restes, ni tampoco para dividir. Para dar fruto, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Árbol que no dé fruto Cortado. y echado Fuego. y echado al fuego. Jesús tenía hambre y divisó una higuera que tenía muchas hojas, era frondosa. Y cuando se metió debajo de ella, no encontró frutos. Y la maldijo, y la higuera se secó inmediatamente. El árbol que da frutos será dado para dar más frutos. Será podado para dar más frutos. Pero se da cuenta, no es que el apóstol, usted se inventa, ¿dónde se sacó eso que el que no dé frutos será maldito por Dios? ¿Qué pasó con la higuera? ¿Por qué? Porque no da fruto. Porque no dio fruto. Algo que no da fruto será maldito, se secará y será cortado y echado al fuego como un leño seco. Entonces no podemos decir, Señor, aquí estoy en el cielo, gracias, me salvé, me salvaste. Y los demás, ¿y dónde? Y bueno, y la familia tuya por lo menos te dijo, sí, ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Y tu esposo dónde está? ¿Y tu esposa dónde está? O sea, te viniste tú solo, por la misericordia y obra y gracia de Dios, tú solamente te salvaste. Eso no es ser egoísmo, ser egoísta, ¿sí? Es ser egoísta, porque por gracia recibimos, por eso muchos no prosperan, y no estoy hablando de la prosperidad de los falsos predicadores de la prosperidad. La prosperidad de Dios es dar primero para luego Recibir. Porque si no da, no recibe. Si tú no siembras, ¿qué vas a comer? Nada. Tú no, no sembré, Señor, voy a comer. Ajá, ¿qué vas a comer? Bueno, voy para donde está mi hija, que ya sí sembró una sola semilla. Hija, papá, ya va. ¿Tú sembraste? No. ¿Y entonces qué estás pidiendo si no sembraste? Manos que no trabajan, manos que no tienen derecho a comer. Si siembras poco, vas a recoger ¿cómo? Escasamente, poco. Si tú siembras una sola mata de mango, una pepa de mango, y sale una mata, y la mata da 5 mangos nada más, ¿cuánto te vas a comer? Escasamente 5, porque no sembraste más matas. Ahora, si tú siembras 100 pepas de mango y tienes 100 matas de mango, ¿cuánto vas a comer? ¿Porque qué? Porque sembraste abundantemente. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Amén, amén, en nombre de Jesús. ¿Y tú eres qué? ¿Un árbol para qué? Para dar frutos. Y si tú das poco, poco vas a producir. Y si tú das mucho, mucho vas a producir. Porque no puedes dar de lo que no tienes.
Tú no puedes dar de lo que no tienes. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Padres buenos engendran hijos buenos. Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. El padre bueno engendra hijos buenos. El padre malo engendra hijos malos. Porque no puedes dar de lo que no tienes. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Sojuzgarla. Eso fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén. Viene del Strong hebreo numeral 35-33, que significa sujetar, subyugar, someter o poner bajo dominio. Ya la creación no estaba bajo el dominio del hombre. De hecho, cuando el hombre peca, en el capítulo 3 del libro de Génesis, con la mujer y son echados del reino, se produce una violencia en la tierra. La tierra daba frutos generosamente porque Dios había plantado un jardín. Pero cuando el hombre es expulsado, le dice el Señor, la tierra te dará cardo, espino, no te va a producir fruto. Con el sudor de tu frente ganarás. Mientras que en el huerto no era con el sudor, ya Dios lo había hecho todo. Lo había puesto para que lo labrase y lo guardase, nada más. El hombre no plantó. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya todo estaba plantado, ya Dios lo había creado. Lo que hacía era labrar y guardar, sacar las hojas secas y los frutos super maduros y apartarlos para que la mata o el árbol no se pudriera. Ese era todo el trabajo de Adán. No es que, bueno, Adán era ganadero, tenía que, oye, está pariendo. No. Cada quien cumplía su función dentro del huerto, hasta los animales, imagínense ustedes. Pero los animales obedecían la voz del hombre. Primeramente la voz de Dios. Y trajo Dios todos los animales a Adán, ¿para qué? Para que le pusiera nombre. Y usted pudiera decirme, apóstol, pero trajo al león. Sí, trajo al león. ¿Y el león no se lo comió? No se lo comió. Porque estaban sujetos bajo el señorío ¿de quién? Primeramente de Dios y del hombre. Trajo una serpiente que lo pudo haber mordido y lo pudo haber matado por veneno. Sí, trajo a la serpiente para que le pusiera nombre. Y esos nombres hasta el día de hoy persisten. Pero cuando el hombre es echado del huerto, ese señorío y ese sujuzgar y la imagen de Dios se pierde. Y eso fue lo que Cristo vino a restaurar. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, en el contexto bíblico original, el dominio sobre la creación, los eruditos lo interpretan no como un acto de crueldad o destrucción, sino como administración y orden, la responsabilidad humana de cultivar tierra, descubrir sus recursos y ponerlas en producción para sustentar la tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, es la administración y el orden. Es una responsabilidad humana de cultivar la tierra, de descubrir sus recursos y ponerlas en producción para sustentar la tierra. ¿Qué hace el hombre? El hombre lo que hace es destruir los recursos humanos. La tal y la quema, el desgaste de la tierra, la erosión de la tierra, hacer cuevas para sacar los minerales, el oro, es pura destrucción lo que trae el hombre. Cuando Dios nos ha mandado a que nosotros subsistamos con la naturaleza. El hombre, porque después que el hombre fue sacado del huerto del Edén con su mujer, en el huerto del Edén su dieta balanceada era a base de frutas y vegetales. Pero cuando sale del huerto del Edén, por la violencia, Dios le permite que coma carne, pero sin la sangre. Pero sin la sangre. Entonces, pero el hombre, por su maldad, por su pecado, porque el pecado trae, ¿y va en qué? En aumento el pecado.
Cada vez que usted peca, eso va a traer más pecado, pecado sobre pecado, hasta que aumenta el pecado. ¿Cómo dice la Biblia? Que en los últimos tiempos, Aumentará la maldad. ¿por qué? Por el pecado. Por haberse enfriado el amor de muchos, y entonces el pecado vino a ser mayor que ¿qué? Que el amor. Pero también dice la Biblia que donde sobreabunda la maldad, donde sobreabunda el pecado, Sobreabundará la gracia de Dios. sobreabundará la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bien. Control activo. Ejercer una autoridad, una mayordomía para guiar y desarrollar el potencial del entorno. El señorío nos lo entregó Dios para eso. Aleluya. Eso es el señorío. Ejercer una mayordomía con autoridad. ¿Qué era Adán en el huerto de Edén? Era un mayordomo. ¿Y qué le dio Dios? Autoridad, señorío, Aleluya. Así es. sobre los animales. Santo. ¿Qué nos ha dado Dios a mi esposa y a mí en el ministerio apostólico y profético Ciudad de Aleluya. Dios? Es un ministerio. Aleluya. Amén. Es un ministerio dado por Dios. Aleluya. Es una asignación. No estamos en contra de lo que Dios ha establecido. No somos una denominación, ni tampoco somos religión, porque Dios no vino a traer religión a esta tierra. Cuando Jesús vino a esta tierra, habían 3.000 religiones. Hoy en día hay 300.000 religiones. Cuando Jesús no existía denominación, había una sola iglesia, la iglesia que estaba en Jerusalén, Santo. en Judea, la iglesia nacional. Era una sola iglesia. Nosotros somos del reino de Dios, Aleluya. establecido por Dios bajo el ministerio apostólico y profético, porque es el fundamento, Ciudad de Dios. Amén. No estamos aquí inventando nada, venimos por el orden de Melquisedec, el Salmo 110:4. Amén. Ya no era por la línea levítica arónica, no era por el ADN de Aarón, ni de Leví. Era por nuestro Señor, autor y consumador de la fe. Bendiga Dios santo. Gracias. Y venimos por ese orden, por el llamamiento de Melquisedec. Le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Hoy yo te he escogido como ¿qué? Como mi hijo. Amén. Amén. Como mi hijo. Tú eres sacerdote por el orden de Melquisedec, que no tenía genealogía ni días de vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y muchos han malinterpretado el ministerio apostólico y profético Ciudad de Dios. Lo que han estado, lo que están y lo que se han ido. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito Dios, gracias. Y me recuerdo, por lo menos en Venezuela, no, porque yo oí la voz de Dios que me dijo que yo tenía que estar en un ministerio apostólico y profético. Santo Señor. Y no entendió. Así es. Porque otras iglesias querían captarlo. Lo querían captar de las campañas evangelísticas que nosotros hacíamos. Y me recuerdo que una hermana que tiene su ministerio pastoral, apóstol, no, mire, esa iglesia que ustedes me dijeron que fuera, no. Mire, o es con ustedes allá en el ministerio apostólico o no, me vuelvo al mundo porque el Bendito Señor me dijo Dios. que era con ustedes. Bendito sea Dios, aleluya, santo. Porque esa hermana no vio que allí se estableció el reino, sino que era el reinito de los que estaban allí. En el nombre de Jesús. Un club social. Y me dijo, no, y habló con mi esposa también por teléfono, no. Dios me dijo que era ahí. Amén, en el nombre de Jesús. Y viajaba de tiempo en tiempo desde Caracas hacia la isla de Margarita, porque ella se congregaba constantemente telefónicamente. Aleluya. Y de principio a fin escuchaba todo el servicio, no solamente la palabra, sino también las alabanzas y la adoración. Amén. Santo. Porque sabía que allí había vida y vida en abundancia. Amén, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. Por su nombre. Gloria a Dios. La orden de Dios de llenar y poblar la tierra y hacerla subordinada, dependiente o sometida
gobernarla activamente con fuerza o esfuerzo físico, no para destruirla, sino para cultivarla y hacer que la tierra sea productiva y sustente la vida del hombre o de la humanidad. Génesis 2:15, vamos a leer allí, por favor. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Busquen su Biblia. Párese frente a su Biblia. Busque el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Sigue la palabra bendecida. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo creó Dios al hombre? Vamos a verlo en el mismo capítulo, verso 7. ¿Cómo fue creado el hombre? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser vivo, un ser humano. Lo tomó del polvo. ¿Sabe qué es el polvo? El polvo es cuando usted pisa la tierra y lo que se eleva de esa tierra es polvo. Son partículas. Dios tomó esas partículas de ese polvo y con sus manos hizo un molde de un hombre, y después que lo formó, sopló de su aliento, de su Santo Espíritu, para darle vida al hombre. Por eso nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Como lo dice el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique para que sean irreprensibles en la venida de Cristo Jesús. Santificados en el espíritu, en el cuerpo y en el alma. ¿Cómo es nuestro Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 dan testimonio, dice el apóstol Juan por allá en sus cartas. 3 dan testimonio en la tierra. Amén. Amén. Ahora, eso es figura y sombra, porque Dios dice de nosotros que somos ¿qué? Morada y templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, está establecido allí. Yo lo certifico porque lo he leído. Y hablo conforme a como Dios habla. Amén. Entonces, somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Dios dice eso? Cuando Dios toma a Moisés y le dice, mira que te mando a que hagas conforme al modelo que se te ha enseñado. ¿Dónde? Ajá. ¿Cómo era? El lugar santísimo, el espíritu. El lugar santo, el alma. Y el atrio es el cuerpo. ¿Qué pasa con el atrio? El atrio lo pisan los gentiles, personas que no eran judías, que venían en pecado. ¿Y dónde está el pecado? ¿De dónde proviene? De la carne. ¿Y qué es la carne? El cuerpo. Y el alma y el espíritu están unidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y queda solamente el cuerpo. Pero polvo eres, porque cuando resucite, los que hayan muerto en Cristo Jesús van a tener un cuerpo glorificado como el Señor. Aleluya. Como tuvo el Señor en el monte de la Aleluya. transfiguración. Pero dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice, cuando el hombre muere, va al polvo de donde salió, y el espíritu va a la mente de Dios de donde Aleluya. salió. Y el alma viviente, como le dice Dios cuando creó al hombre, va allá al lugar de tormento. Por eso que cuando muere, ¿ok? Ese espíritu malo no va a Dios, se queda con el alma allá abajo, en el lugar de tormento. Pero los que son obedientes a Dios, su alma, su espíritu va allá a la mente de Dios, y su alma va al cielo. Y el cuerpo va al polvo. Pero esa alma que está allá en el lugar de tormento, en el Hades, en el Seol,
estallan en tormento, sufriendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabe usted, apóstol? Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Estamos hablando allí de la parábola de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Estaba ya, se pierde el paraíso terrenal con el pecado del hombre, pero hay un paraíso bajo la tierra en aquel entonces, que estaba en el seno de Abraham, porque el rico estaba más abajo en el Seol, en el Hades, pero Lázaro estaba allá arriba en el seno de Abraham. Había una cima que lo separaba. El rico le dice a Abraham: Padre Abraham, mándame a Lázaro para que se moje los dedos y me lo pase por mi boca, porque aquí me estoy quemando con las llamas. Padre Abraham le dice: no se puede, porque hay una cima que nos separa. Ni nosotros podemos ir hacia donde ustedes están, ni ustedes pueden venir hacia donde nosotros estamos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra de verdad. No eran fructíferos, no eran productivos. Y árbol que no da fruto. Cortado y echado al fuego. ¿Y dónde estaba ese hombre? En el fuego. Padeciendo tormento en el fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a esperar? Ese hombre hacía banquetes todos los días, dice la Biblia. Llamaba a sus amigos: mire, fiesta, parranda, pachanga, como decimos nosotros, ¿verdad? Véngase para acá, tú entre nosotros, y para acá, y rumba para acá, y rumba para allá. Ajá. Y el pobre Lázaro en la puerta de su casa, esperando comerse las migajas que caían de su mesa. Y dice la Biblia que tenía llagas que los perros venían a lamérsela. Y ese hombre sabía que Lázaro estaba allí, porque seguramente, oye, no tendrán por ahí un pancito duro que me den. No, lo ignoraba. Pero resulta ser que Lázaro murió en la puerta. Y el rico se fue a dormir a su cama, bien sabroso, con la barriga llena, allí, full de comida. Pero dice la Biblia que al día siguiente, cuando se despertó, ¿dónde estaba? Estaba ya en el Seol, en el Hades. Estaba ya en el Hades, en el Seol. ¿Se imagina a alguien que se ha puesto a dormir en la mañana, en la noche, y cuando despierte sus ojos, wow, no está en la cama, sino que está ¿dónde? Terrible, ¿verdad? Y así hay mucha gente en el mundo, y se lo quiero decir a usted que está en las redes sociales. Busque a Dios mientras que pueda, será ya. Y no sea tarde. No espere. No, yo estoy joven todavía, puedo, tú sabes, la pachanga, la rumba, la fiesta. Ajá. No. Acuérdate de Dios mientras que va hacia allá, porque allá abajo va a ser tarde. Como le dijo Abraham, nosotros no podemos ir hasta donde ustedes están, y ustedes pueden venir a donde estamos nosotros. Hay una separación. Y ahí entra el llamado de Dios, la selección de Dios, el llamado con propósito. Porque muchos son y pocos son los escogidos. ¿Se dan cuenta? Pocos son los escogidos. Bien, vamos a seguir. Señoría proviene de dos palabras principales en el hebreo, bíblico, dependiendo del contexto. Por un lado, el Strong 7287, que significa radar. Radar. Significa pisotear, subyugar, dominar o reinar. Eso significa. Termina en H. Radar. Termina en H, radar. Viene del Strong numeral 7287 en el hebreo. Que significa pisotear, subyugar, dominar o reinar. Implica una administración activa y responsable sobre la creación. Una administración. ¿Qué le dije yo? Que éramos administradores. ¿Qué significa administrar? Mayordomía. Y nos dio poder, la autoridad para sujetar la tierra. Ahora, por otro lado, está el numeral 4910, que es machar. Machar con S. Termina en L. Significa gobernar, tener dominio y ejercer
Dios y el otro radar le pertenecía al hombre, porque lo quitó el diablo. Ambos términos implican el ejercicio de autoridad, responsabilidad y cuidado sobre un área o recurso más que una objeción definitiva. Dios nos mandó a destruir. De hecho, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para que se rodeara y viviera en medio de la naturaleza. ¿Sí? ¿Está conmigo? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Y el hombre no tenía que haber construido ningún tipo de casa, ni choza, ni sucó, ni tienda, nada de eso, ni carpa. Vivía en constante armonía con la naturaleza. Capítulo 3, viene el hombre y peca, la caída del hombre, de Adán y Eva. ¿Ok? Engendran hijos, ellos dos, conforme a su propia semejanza y a su propia imagen, Caín y Abel. Uno era bueno y el otro era malo. El malo mata al bueno. Y Dios lo saca de su presencia a una tierra que se llama Nob, que queda al oriente. No significa errante, vagabundo y extranjero. Y él le dice a Dios, ahora me echa de tu presencia y aquello y lo otro. Voy a tener que trabajar doble. Adán tuvo que trabajar de su sudor, Caín el doble por haber matado a su hermano. Entonces dice, y ahora que quien me vea, porque el doble, porque él decía, quien lo viera lo iba a matar. Adán no lo iba a matar a nadie. Adán se mató él mismo. Quien me vea me va a matar. Y Dios en su eterna misericordia con el pecador le pone una marca. Según los grandes estudiosos bíblicos, eruditos, dicen que la marca era la letra Ot, O-B, que significa Ta. ¿Sabe cuál es la Ta? Una cruz. Pero a él se le puso una X. Alabado sea el nombre de Jesús. Para que el que viera esa marca. ¿Y dónde le puso la marca? Se la puso aquí en la espalda. Se la puso en el costado. Se la puso en el ombligo. En el pecho. Era una marca visible, obvio, ¿verdad? ¿Dónde pudo haber sido la marca? En la cara o en la frente, pero era algo que cuando... mira, es Caín, el maldito. El maldito por Dios. No lo puedo matar. Fue el primer hombre que Dios maldijo. No es porque yo lo esté maldiciendo. No, para nada. Maldito serás tú de la tierra porque la sangre de tu hermano clama justicia y clama venganza. Dos cosas. Entonces Dios lo maldijo y lo echa y se va a Nob. Y en Nob, dice por allá el capítulo 4, cuando es expulsado, se va con una hermana de él porque Eva tuvo más hijos e hijas antes que él y que Abel. Lo tuvo con poquito dolor. Pero después cuando Dios le da el castigo, dice, aumentaré, multiplicaré tus dolores. O sea, que paría con dolor, pero dolores mínimos. Solamente que después del pecado, el dolor aumentó. Y ella pare a Caín y Abel. Caín mata a Abel. Dios lo expulsa, lo echa y se va. No significa ¿qué? Errante, vagabundo y extranjero. Se va a esa tierra y él funda una ciudad y le pone el nombre de su hijo Enoc. Enoc tiene tres significados: consagrado, designado, iniciado. Para Caín fue iniciado, para el hijo de Seth, que también se llamó Enoc, era consagrado y designado para Dios. Pero Caín para el diablo, iniciado. Él inició una ciudad perversa. Fue la primera comunidad o la primera ciudad o el primer estado alejado de Dios. ¿Usted se imagina esa ciudad? La cantidad de pecados habidos y por haber que se... O sea, Somorra y Gomorra se quedaba tonta delante de la ciudad de Nob, perdón. No era un desierto infértil, donde había un poquito, un día, otro poquito. Y cuando usted lee la Biblia, se va a encontrar que la descendencia de Caín, Jubal y Tubal, que eran esa gente,
y Jabal, que era ganadero y agricultor, ellos no eran unos nómadas como los hebreos, como los judíos, no. Era transhumatía. Transhumatía significa que no se quedan en un solo sitio, sino que llevaban su ganado. Aquí hay agua, bueno, hasta que se agote el agua, después nos movemos, hasta que se agote el pasto, nos movemos. Iban errantes como era su padre. Porque lo alcanzaba, ¿qué? Una maldición generacional. Iban arrastrando. Y esa gente, vean a Lamé, ¿cómo era Lamé? Lamé era peor que Caín. Por un golpe mató a un hombre que tal, que no sé qué más, y bueno, ahí se le contaba. Esa ciudad de No era terrible, terrible. Y cuando usted llega al capítulo 6 del libro de Génesis, cuando Dios manda al diluvio en el capítulo 7, por causa del capítulo 6, dice la Biblia, y había gigantes en la tierra. No porque se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No, de esta unión no salió gigante. Porque si usted ve, hay una coma y dice la Biblia, y había gigantes. Entonces yo preguntándole a Dios, Señor, dame respuesta, porque cuando me preguntan a mí de eso, ¿qué voy a decir? ¿De dónde salieron esos gigantes? ¿De dónde salieron? De No, de la tierra de Enoch. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque allá se cometían todos los tipos de pecados y hubo una degeneración del ADN. Todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde nacieron los gigantes? ¿Por qué no se pregunta de dónde nacen los enanos? Solamente los gigantes tienen importancia y los enanos no. Y usted se da cuenta que cuando se une una mujer y un hombre y comienzan a consumir psicotrópicos, por decirlo de otra manera, una droga, hay una deformación genética de esa unión. Los hijos que vengan, ustedes no se han dado cuenta que hay deformaciones. Y las glándulas de crecimiento en esa persona, porque se casaban entre ellos y tenían, me imagino, en la locura, en el desenfreno, cúpulas con animales también. En el desenfreno del pecado. ¿Qué le dije yo? ¿Pecado trae? Pecado. Y se contaminó el ADN de Dios que le había puesto a Adán. Y todos esos pecados habidos y por haber, me hizo saber el Espíritu Santo de Dios, y allí vienen los gigantes. De esa generación perversa, de esa generación malvada. Porque Enoch significa iniciados sin Dios. Imagínense. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 de la Torre de Babel? ¿Qué querían ellos? Vivir sin Dios. Elevaron para alcanzar a Dios, pero eran contumaces. Eso después se lo voy a explicar más adelante. Aleluya. Gloria. Bien. Como fuimos creados a imagen de Dios, estamos llamados a ser fecundos. Es decir, creativos, productivos y tres cosas. ¿Cuáles son? Somos creativos, fructíferos. El que no produce, porque no es creativo, no va a ser fructífero. Amén. Amén. Esto se conoce en el mundo como el mandato de la creación. Este fue el mandato de Dios en la creación. Amén. Durante la caída del hombre y la mujer, en el capítulo 3 de Génesis, se pierde el señorío, se pierde la imagen y se pierde ¿qué? El juzgar, sojuzgar, se pierde. Ok. Sucede la primera maldición de un animal de la creación, la serpiente. Es maldita. Dios maldijo la serpiente en el huerto del Edén. La serpiente andaba erguida y Dios le dijo que iba a ir arrastrándose sobre su pecho y comiendo polvo. ¿Ok? Con respecto a la mujer, desde ese momento el hombre gobierna a la mujer. Dios le dice que el hombre se enseñoreará de la mujer y el deseo de la mujer será su marido. Se rompe el orden, ¿se da cuenta? Porque antes el hombre no gobernaba a la mujer, los dos eran iguales delante de los ojos de Dios. No necesitaba
necesitaba la mujer que el hombre fuera Dios primero, sino que los dos iban directamente a Dios. Pero por causa del pecado, la mujer pierde el privilegio y el hombre viene a ser la cabeza de la mujer. Y Cristo viene a ser la cabeza del hombre. Santo. Pero entonces la mujer quedó sometida al hombre por causa del pecado. Eso lo explica Pablo por allá en el primer libro de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, que no le permitía a la mujer ser libre o identificar una iglesia o tener autoridad sobre el hombre. Ese es otro tema, no es el de ahora. ¿Sí? Bueno, quiero que vean conmigo en el capítulo 9 del libro de Génesis, por favor. Capítulo 9 del libro de Génesis. Párese frente a su Biblia y busque allí en el capítulo 9 del versículo 1 en adelante del libro de Génesis. Dios repuebla la tierra, Dios recrea su creación. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Dios recrea su creación. Es productivo, es creativo Fructífero. y fructífero. Dice la Biblia, sigue la palabra bendecida. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, ¿a quién les dijo? A Noé y a sus hijos. Y a sus hijos. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya no le dice que tiene que la sojuzgue, ni le da señorío, sino que más bien le dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Está en vuestras manos, son entregados, pero no le da dominio, poder ni autoridad sobre los animales, ni tampoco para que los sojuzguen. Se pierde ser sojuzgados los animales y tener señorío sobre los animales, pero la imagen también se perdió. Cuando usted ve en el capítulo 5, la descendencia de Adán dice que hizo hijos conforme a su propia imagen y a su propia semejanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la semejanza viene de Dios porque Dios todavía no se la había quitado. Solamente la imagen. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Después del diluvio, Dios trae un nuevo orden en su creación con Noé y su familia. Fructificados, multiplicados y llenar la tierra. Ya no tienen señorío. Alabado sea el nombre de Jesús. Sino que el miedo impera por haberse perdido el temor esencial a Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados, y luego le añade la carne a la dieta alimenticia, donde todo era totalmente vegetariano. Se pierde el orden de la creación que vino entonces Jesús a restablecer, que se daba por perdido la obediencia y el temor reverencial a Dios mediante el gobierno del reino de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo tienen allí, más claro que el agua. Aunque le di ahí una primicia el día de hoy con referente al tema de los gigantes, que muchos están confundidos, que bajaron los ángeles caídos y entonces viene y tuvieron relaciones con las mujeres y nacieron los gigantes. No, ahí no dice eso. La palabra nefilín significa caído. ¿Y qué significa caído? Que Adán y Eva, Caín, fueron caídos de la gracia de Dios. Eso fueron. Y tuvieron un desenfreno que degeneraron el ADN que Dios había formado al principio de Adán. Entonces, la glándula pituitaria, la glándula de crecimiento, se desordenó. Y fue que crearon esos hombres con esas alturas de 3 metros. Pero no fueron los ángeles que vinieron. No, eso es una deformación de la Biblia, eso es una degeneración de la Biblia. Porque ahí se habla de los hijos de Adán, de los hijos de los hombres y de los hijos de Seth, los hijos de Dios. En conclusión, y finalizamos por el día de hoy,
Dios quiere restaurar la imagen perdida por causa del pecado. Usted no se da cuenta o usted no ha visto la gente que anda en pecado, gente que anda en el consumo de la droga, en prostitución, en el alcohol, gente que anda en la delincuencia, gente que anda en la brujería, hechicería, palería, santería, toda esa vagabundería, toda esa porquería, me perdonan la expresión de la palabra. Ustedes no le ven el rostro a esa gente. ¿Cómo lo tienen? Desfigurado. Horrible, porque perdieron la imagen de Dios. Ahora véase usted mismo o usted misma en un espejo. ¿Cómo se ven? Hermoso. La hermosura de la imagen de Dios, como Amén. dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo en mí, que me trajo ¿qué? La imagen perdida del hombre por causa del pecado. Entonces, cuando usted ve un ser humano desfigurado, porque usted lo ve en el espíritu, ve la gente desfigurada, Así es. y tienen que echarse polvillo, maquillaje y todo eso para disfrazarse. Tienen que operarse los labios, operarse los pómulos, operarse el cuerpo, los senos, las pumpis y deformarse todo con operaciones para hacerse ver ¿qué? Como que si tuvieran la imagen perdida, pero es un disfraz, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Y sabe qué pasaban? ¿Por qué los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres? Por eso se echaban antimonio para pintarse los ojos, se ponían ropas pegadas para ver su cuerpo, no le dejaban nada a la imaginación del hombre. Entonces los hijos de Dios comenzaron a caer en pecado con esas mujeres. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque la mujer de Dios se viste para Dios, decorosamente. No tiene necesidad de estar enseñando ni aquí, ni allá, no. Porque tiene que guardarse ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Porque somos ¿qué? Morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermoseados y hermoseadas ¿para quién? Para aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. A su luz inaccesible. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. A los que están en las redes sociales, Dios les bendiga y les guarde. Será hasta el próximo domingo, si el Señor me lo permite, si Cristo no ha venido a buscarnos. Mi saludo y mi respeto para todos. Gracias por su paciencia. Shalom Adonai. Y recuerde, Shalom es paz. Amén.